a cualquier persona. Propagar el evangelio de la salvación. Ellos, junto con sus asociados, fíjese, serían los que escribirían el Nuevo Testamento. Ellos iban a ser el fundamento de la iglesia cristiana. ¿No dice así la Biblia? Así dice, miren, Efesios 2:20. Dice la Biblia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene como piedra angular a Él, a la persona y la obra de Jesucristo. Pero el fundamento del resto de la iglesia o de la iglesia son los apóstoles. La iglesia de Jesucristo, pues, tiene esta notable característica de estar fundamentada sobre la enseñanza de hombres totalmente comunes y corrientes. ¿Sabes mirar? Como todo esto de lo que ahora nosotros formamos parte, junto con millones de cristianos en todo el mundo, haya empezado con 12 hombres como estos que escogió el Señor Jesucristo. Vamos al texto para ver quiénes eran una vez más. Marcos 13, del 13 en adelante. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Desde que leemos la lista nos damos cuenta que se trata de hombres comunes, porque esta no es una lista formal. Esta es una lista, si nos fijamos, que incluye nombres oficiales, incluye apodos también. En esta lista están gente que se nombra por sus apodos. Aún más, estos apodos fueron puestos, algunos de ellos, por el mismo Señor Jesucristo. A Simón fue el Señor Jesucristo el que le puso Pedro, porque el Señor Jesucristo quería que Pedro estuviera consciente de lo que él esperaba que él fuera. El Señor Jesucristo esperaba que Simón fuera una roca, que fuera fuerte, porque él sería el líder de los 12. Por eso le puso Pedro. A Juan y a Santiago, su hermano, o Jacobo, les puso el sobrenombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Pero aquí usó psicología inversa el Señor. Ahí lo que quería era que supieran ellos lo que no debían ser, hijos del trueno, porque eran unos hijos del trueno. ¿Se acuerdan cuando una vez que los mandó a predicar no los quisieron recibir y regresaron con el Señor y que dijeron: Señor, si quieres, pide tú nomás que descienda fuego del cielo y los quemamos a todos? Así de alebrestados eran. Yo creo que el Señor les tuvo que decir: espérate, si somos evangelistas, no somos terroristas. Pero así, entonces él les puso Boanerges para que ellos supieran lo que no debían ser. Entonces, esta lista, repito, hay nombres propios, hay nombres apodos, unos que puso el Señor, otros se los pusieron entre ellos. Tadeo, por ejemplo, es otro apodo, y de rato les voy a decir, nunca le pongan a su hijo Tadeo, de rato les digo por qué, pero Tadeo es un apodo. El nombre de Tadeo real era Judas, y le apellidaban Tadeo. Así que simplemente al leer la lista nos damos cuenta de lo familiar y de lo personal que era el trato entre el grupo de apóstoles de Jesús. Solo con leer esta lista, con cualquiera de las otras 3 que hay en la Biblia, hay otras 3 listas que da la Biblia del nombre de los apóstoles. Una está aquí en Marcos, otra en Mateo, en Lucas, y la otra está en el libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué 12, hermanos? ¿Se ha puesto alguna vez a pensar eso? ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué no 15?
¿Por qué no 10? ¿Por qué no 30? Hay una razón para ello. Y déjenme decirle, el teólogo John MacArthur, que es uno de los más reconocidos y más respetados teólogos de nuestra generación, tiene un punto de vista que explica el por qué fueron 12 apóstoles los que nombró el Señor Jesucristo. Y según este teólogo, cuando el Señor Jesús llamó a 12 apóstoles para encomendarles el ministerio de la evangelización, estaba emitiendo un juicio contra Israel y contra su falsa religión. De la misma manera en que al inicio de su ministerio entró al templo e hizo un azote de cuerdas y botó las mesas de los cambistas y los echó fuera y los acusó de haber convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. De la misma manera que lo volvió a hacer al final de su ministerio, después de que él entró de manera triunfal en Jerusalén y que le dijeron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo primero que hizo después de esa recepción fue ir otra vez al templo y volver a volcar las mesas de los cambistas, porque no habían cambiado. Seguía siendo el templo lo que se supone debería ser el lugar más sagrado de culto a Dios, una cueva de ladrones. Y de la misma manera que la última vez que el Señor habló a la gente de Jerusalén, lo hizo para advertirles acerca de la conducta de los fariseos, en un sermón que está registrado en Mateo 23. Esa fue la última vez que el Señor Jesucristo se dirigió a la gente de Jerusalén. Y repito, lo hizo para advertirles, no sean como los fariseos. Y en ese sermón les dijo de todo a los fariseos, desde hipócritas, hijos del diablo, sepulcros blanqueados que por fuera están blancos y por dentro apestan a huesos de muerte, de gente muerta. Todas estas cosas que hizo Jesús eran un juicio en contra de Israel y su falsa religión. Cuando él estaba haciendo eso, estaba condenando lo que los judíos habían convertido la religión del Dios verdadero, en una religión vacía, en una religión basada solamente en ritos, en ceremonias externas que no tenían ningún significado espiritual. Bueno, según MacArthur, y creo que hay base bíblica para eso, el nombrar 12 apóstoles también era una forma de juzgar y de condenar a Israel y a su clase religiosa. ¿Cómo? Usted puede preguntar. Bueno, si vamos al versículo 6 de este mismo capítulo 3, vamos a entender primero cómo es que estaban las cosas. Los líderes religiosos judíos, junto con la clase política de Israel, estaban determinados a una sola cosa. ¿Cuál era esa cosa? Mire qué dice Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirlo. Su principal interés era destruir a Jesús. Habían llegado a una conclusión con respecto a Jesús, y esa conclusión que habían sacado en relación al Señor Jesús está en el versículo 22. Marcos 3:22 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Para la clase religiosa de Israel, Jesús era diabólico. En el versículo 28, también de Marcos 3, el Señor responde. ¿Cuál es la respuesta del Señor a esta acusación de los fariseos de que Él era diabólico? Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y luego en 30 aclara por qué. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esto? Bueno, el Espíritu Santo dio testimonio
de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio que da el Espíritu Santo. Si tú dices que Él echa fuera a los demonios por el espíritu que tiene dentro y que ese espíritu es Satanás, entonces estás diciendo que no solo Jesús es diabólico, pero lo que lo hace actuar también es diabólico. Estás acusando a conciencia a Dios de ser algo que no es. Esa es la blasfemia. Y cuando uno se equivoca de manera tan garrafal, no hay vuelta atrás. Cuando alguien saca una conclusión errónea acerca de Jesús, hermanos, ya no hay escape, sino una horrenda expectación de juicio. Si uno rechaza a Jesús como Salvador y no lo ve como eso, como lo que es nuestro Salvador, entonces ya no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos rechazando al único camino de salvación que hay. Si rechazamos el único camino que Dios estableció para salvación, ¿qué otro camino puedes tomar? No hay otro camino. Ellos tomaron esa conclusión errónea acerca de Jesús y se condenaron. Pero no solamente se condenaron, no solo acarrearon sobre ellos un castigo mayor que el de muchos para su eternidad, sino que también se descartaron como las guías espirituales de Israel. ¿Cómo vas a ser guía espiritual de algo en lo que no crees? ¿No? ¿Cómo ellos van a ser los líderes religiosos de Israel si ellos no creían en Jesucristo, que es el Rey de Israel? Así que el Señor por eso arremetió contra ellos en Mateo 23. Porque eran personas viles, eran personas que se habían corrompido y que habían guiado también al pueblo a corromperse. Y dice la Biblia que Jesús los acusaba: vas y haces un prosédito y lo traes y lo haces 10 veces más hijo de Satanás que tú. ¿Para eso quieres hacer creyentes? ¿Para ser los peores que tú? De eso los acusó. Así que la elección y la comisión de los 12 apóstoles fue un juicio contra los corruptos líderes de Israel. Y si vamos a Lucas 22, versículo 28, podemos entender, creo yo, más claramente esta situación. Aquí está hablándole a los discípulos, a sus apóstoles, que le dijeron: bueno, cuando vengas en tu reino, cuando consumes tu reino, ¿qué va a hacer de nosotros? Nosotros te hemos seguido, lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué va a pasar con nosotros el día que tú consumes tu reino? Versículo 28 de Lucas 22. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y luego ¿qué? Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué eran 12? Pregunta MacArthur, y él se responde: porque a cada uno de ellos se les dio la responsabilidad de juzgar a cada una de las 12 tribus de Israel. Es decir, los apóstoles eran los nuevos líderes espirituales del nuevo Israel. Había un nuevo pacto, había un nuevo testamento, había un nuevo